Bienvenidos a todos a un nuevo módulo de formación desde el área de talento humano. Vamos a hablar de una ley que existe en Colombia para proteger la salud mental. Es la ley 1616 del 21 de enero del 2013. Esta ley tiene como objeto garantizar a todos los colombianos su derecho a la salud mental, priorizando quiénes a los niños, a las niñas y a los adolescentes mediante la promoción de la salud mental y la prevención del desarrollo de trastornos mentales. Esto aplica a todo el sistema general de seguridad social en salud. Empezamos con el concepto de salud mental, que es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través de los comportamientos y las interacciones que tenemos con los otros sujetos, con los colectivos, en donde desplegamos nuestros recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por esa vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir así a la sociedad. Para esta ley aplican los siguientes conceptos. El primero es la promoción de la salud mental, que se define como una estrategia intersectorial y un conjunto de procesos que se orientan hacia la transformación de los que determinan la salud mental y cómo esto afecta la calidad de vida. Esta promoción de la salud mental se debe dar desde los colegios, las instituciones, las empresas, para generar una prevención. Y aquí aparece otro concepto que se llama prevención primaria del trastorno mental. Son intervenciones tendientes a impactar esos factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protectores y de factores de riesgo. Entre los factores protectores está la higiene del sueño y entre los factores de riesgo está el consumo de sustancias psicoactivas. Otro concepto es atención integral e integrada en salud mental. Esta es la concurrencia de las personas del talento humano disponible y los recursos disponibles y suficientes pertinentes en salud para responder a las necesidades de salud mental de la población. ¿Qué quiere decir? Que exista psicólogos, psiquiatras y demás profesionales que puedan apoyar esta atención, la suficiencia de este recurso. Y también nos encontramos con el concepto de trastorno mental, que es esa alteración de los procesos cognitivos y afectivos en el desenvolvimiento que tiene la persona en su contexto normal con respecto a un grupo social de referencia del cual también está el individuo. Entonces, cuando este proceso no es normal respecto a este grupo, se considera que hay un trastorno mental. También aparece el concepto de discapacidad mental y este se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de comportamiento y no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance de sus actos y presenta dificultad para ejecutar acciones y tareas, es decir, es una persona que no es funcional en su trabajo, en su contexto familiar y en sus contextos sociales. Y hablamos también de otro concepto que se llama problema psicosocial. Esto es un acontecimiento vital negativo o que llega a generar un trauma, una dificultad o una deficiencia, una situación de estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o en los recursos personales u otro problema relacionado con el contexto en el que se encuentren las personas. Nos encontramos que en salud mental también existen unos derechos de las personas en este ámbito. El primer derecho a recibir una atención integral e integrada, humanizada por un equipo humano y los servicios especializados en salud mental. Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que tienen una limitación en salud mental tienen derecho a que se les psicoeduque sobre cuál es esta situación, por qué se da y cuál es el tratamiento más adecuado, ya que también en este ámbito de la salud mental existen diferentes tipos de orientaciones y diferentes tipos de intervenciones. Está por un lado la parte farmacológica y por otro lado la parte psicoterapéutica. Tienen también derecho o tenemos derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica. Entonces aquí un equipo de salud mental debería estar conformado por un psicólogo, un psiquiatra y un terapeuta ocupacional, diferentes tipos de terapeutas para que este proceso pueda avanzar. Otro derecho es a que las intervenciones sean lo menos restrictivas de las libertades individuales de acuerdo a la ley vigente. Esto tiene que ver con que en esos espacios psicoterapéuticos o de intervención no entren ideas del terapeuta o no entren sesgos por tipos de pensamientos o ideologías frente al proceso que van a llevar.
Otro derecho es a tener un proceso psicoterapéutico con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno y obtener resultados en términos de cambio, de bienestar y calidad de vida. Los procesos psicoterapéuticos, según la orientación que tengan, tienen un número de sesiones y un tiempo determinado para estas sesiones. Entonces, tenemos derecho a que si me van voy a tener un proceso terapéutico, sea en esos tiempos que están establecidos. Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las formas de autocuidado. Esto es importante porque no solamente el individuo, la persona, debe conocer a qué refiere su trastorno y cómo manejarlo, sino su familia y las personas que están a su alrededor también deben conocerlo para apoyarlo en los momentos en donde sea necesario o vital. También derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante. Claramente eso se determina según la patología y la sintomatología que esté presentando. Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad, que su incapacidad para ejercer estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de 2009 y demás legislación. Cuando ya estas limitaciones cognitivas llevan a la persona a no tener una toma de decisiones adecuadas, entonces genera incapacidad y puede otra persona ser la encargada de tomar las decisiones, pero esto debe ser determinado por un juez. Derecho a no ser discriminado o estigmatizado por su condición de persona sujeto de atención mental. Esto es muy importante y aquí de pronto también que todos lo validemos, porque los estigmatizamos a las personas que requieren estos servicios, ¿cierto? Entonces ya llegó de pronto la persona lo quita, entonces ellos tienen derecho a que se trate como un paciente normal de cualquier tipo de patología. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. Lo hablamos anteriormente y es súper explícito. Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, a no ser excluido por causa de su trastorno mental. También es importante. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser y son personas funcionales y entonces se pueden adaptar a estos contextos educativos y a estos contextos empresariales. Derecho a recibir el medicamento que requiera con fines terapéuticos o diagnósticos. Si ya su patología requiere un tratamiento farmacológico, tiene derecho a recibir este medicamento en los tiempos estipulados, según según la ciencia. Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir tratamiento y ese consentimiento les debe indicar, ¿cierto?, cuáles son esos posibles efectos secundarios que puede traer esa medicación como tal. Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consentimiento. Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y respetar la intimidad de otros pacientes. También muy explícito, importante. Derecho al reintegro a su familia y a su comunidad. Tenemos también que desde el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces debe establecer acciones en promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental y que debe incluirse en los planes decenales y nacionales para la salud pública. Debe estar en los planes territoriales y planes de intervenciones colectivas garantizando el acceso a todos los ciudadanos. Deben existir campañas que promuevan la salud mental, que promuevan hábitos saludables, en donde hablemos de higiene de sueño, en donde hablemos de realización de actividad física, en donde hablemos de disminución del estrés. Esto debe existir y el pilar debe ser el Ministerio de Salud y Protección. Las administradoras de riesgos laborales dentro de las actividades de promoción y prevención deben generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno. ¿Esto qué quiere decir? Que en las empresas también se debe hablar y se debe promover la salud mental a través de actividades, a través de capacitaciones, a través de motivación hacia sus empleados a generar estos hábitos y ir en pro de su salud mental. Existe una red integral de prestación de servicios de salud mental. Cada ente territorial, las empresas administradoras de planes de beneficios deberán disponer de una red integral de prestación de servicios de salud mental pública y privada como parte de una red de servicios generales de salud. ¿Esto qué quiere decir? Esta red debe estar integrada por instituciones especializadas en salud mental que presten estos servicios necesarios para toda la población. Vamos a hablar de las modalidades y los servicios que existen en la atención integral e integrada en salud mental.
La primera es la atención ambulatoria, que es esa consulta externa que realizan psicólogos, psiquiatras para generar y estudiar la patología. La atención domiciliaria, este tipo de atención pues se genera en los pacientes que por restricciones no pueden salir de su casa. La atención prehospitalaria, que se genera en estado de hospitalización a estos pacientes que pasan por patologías físicas, orgánicas y biológicas, pero requieren también la atención psíquica o emocional. También existen los centros de atención en drogadicción y servicios de farmacodependencia. Entonces hay instituciones IPS especializadas en drogadicción, en este caso en Bucaramanga como Niños de Papel. Grupos de apoyo de pacientes y familias también existen y son instituciones IPS especializadas en salud mental que brindan este tipo de terapias. Y hospital de día para adultos que también tienen o cuentan con la habilitación en el servicio de psiquiatría o psicología. Hospital de día para niñas, niños y adolescentes también se da en los hospitales, rehabilitación basada en comunidad. Este tipo de servicios también lo prestan las instituciones especializadas en salud mental. Hay unidades de salud mental y hay urgencias psiquiátricas. Finalmente, eso es lo que nos dice la ley acerca de la salud mental en Colombia. Falta trabajar muchísimo en este aspecto, ya que hoy en día nos estamos encontrando con una población gravemente afectada por esos trastornos emocionales y afectivos. Trabajar todos, invitarlos a todos a tener hábitos saludables en pro de mejorar y prevenir posibles trastornos mentales que puedan desarrollarse. Muchas gracias por su atención.